Buenas noches a la audiencia y a todos los que continuamente nos están conectados viendo el programa en este momento. Hoy es jueves y nos toca jueves de jurídico, días, una semana antes de comenzar ya, no la apertura, pero sí continuar con la actividad judicial, ¿no? Exactamente. Vienen ya del receso judicial, los jueces y las jueces, y se va a activar dentro de pocos días la actividad judicial nuevamente. Aunque la jurisdicción penal siguió trabajando, siguió elaborando, ¿no? Hoy tenemos el honor y el placer de estar con la doctora Isabel Barrera, quien es especialista en Derecho de Familia y de la Infancia. También tiene un posgrado en Derecho Procesal Civil y es doctora en Derecho. Pero lo más importante es que la doctora Isabel Barrera también viene de la carrera judicial. Tiene una suficiente experticia en los temas que hoy vamos a abordar, porque además de la parte académica, también tiene la experiencia judicial, que eso representa un plus jurídico. ¿Es así, doctora? Sí, sí. Doctora, muchas gracias por haber venido y espero que la noche de hoy sea una noche extraordinaria. Sí, de provecho para todos. No, gracias a usted por la invitación. Para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes temas tan relevantes como el que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de la restitución internacional de la niña, del niño y del adolescente. Pero antes de comenzar el programa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook y Tris. Doctora, ¿y sus redes sociales cuáles son? abg.isabel Barrera, abogada Isabel Barrera, tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, de todas maneras, más adelante en el cintillo se le pondrá sus redes sociales. Bueno, doctora, ya entrando en materia que nos ocupa en la noche del día de hoy, conceptualmente, ¿qué puede entender la audiencia? ¿Qué es cuando se trata de la restitución internacional del niño y la niña? La restitución internacional de niños, niñas y adolescentes es un procedimiento de derecho internacional privado que está definido o diseñado a nivel de tratados internacionales con el ánimo de que haya la colaboración entre estados, es decir, entre países, para coadyuvar al retorno de un niño, niña y adolescente que ha tenido tránsito internacional sin que haya sido consentido por el otro progenitor. Ok, es decir, estamos hablando cuando hay una sustracción. Exactamente, doctor. Así mismo. Ahora, ¿y qué es una sustracción entonces? La sustracción internacional es el tránsito ilegal o el tránsito irregular que se suscita cuando un niño, niña o adolescente está acompañado por su progenitor o por la persona que tiene la representación y que a su vez transita de un país a otro sin que haya el consentimiento del otro progenitor que regenta la patria potestad o la responsabilidad de crianza. ¿Esto qué quiere decir? Y para explicarlo llanamente, todo niño, niña, adolescente está vinculado a un padre y a una madre, y este padre y madre tiene la patria potestad y la responsabilidad de crianza. Para toda decisión que se corresponde al niño, niña o adolescente, tiene que haber el consentimiento y la voluntad manifiesta de ambos progenitores en que esa sea la única decisión. Uno de los elementos o atributos propios de la responsabilidad de crianza es precisamente la residencia del niño. Y esa residencia está determinada precisamente por una decisión que toman ambos progenitores. Generalmente, cuando estamos hablando de un tránsito, si se quiere, doméstico o nacional, en definitiva, igualmente debe ser decidida. ¿Están viviendo o residiendo la pareja o ya estos separados y el niño, niña, adolescente reside en Caracas y uno de los progenitores por razón profesional o laboral quiere residir en Barquisimeto?
necesariamente debe estar consentido por el otro progenitor, porque esto hace un cambio o una modificación en la dinámica de vida o de vinculación familiar, social y además educativa y de toda índole para ese niño, niña o adolescente. Entonces, para que este niño no sea afectado en sus derechos y que sea una decisión conforme a la voluntad de ambos padres, tienen que confluir la decisión de ambos progenitores. Y más aún cuando se trata de una residencia distinta del territorio nacional. Necesariamente debe estar consentido por el otro progenitor. Siempre debe haber entonces lo que se llama el consentimiento. Exactamente. Y no precisamente un consentimiento viciado, es lo que podemos entender. Tiene que ser un consentimiento expreso. Ese consentimiento implica que está dado en función de una migración regular. Una migración regular implica planificación, implica que haya la documentación correspondiente, implica que efectivamente haya sido una decisión, si se quiere, determinada fielmente por la voluntad de ambos progenitores. Cuando esto no ocurre, que está soslayándose la voluntad de uno de los progenitores, este progenitor que es dejado atrás se considera que ha sido una persona a la cual se le ha faltado y que en cierta forma se siente defraudado en sus potestades propias de la patria potestad. Claro. Siempre tiene que existir el consentimiento. Es lo que se llama una migración ordenada. Porque está debidamente documentada y explícitamente expresada por cualquiera del padre o la madre. Sí, generalmente no se requiere como tal, digamos, que efectivamente haya un momento determinado, si se quiere. Muchas veces dice, pero es que él sabe que yo iba y él sabe que tal cosa. Bueno, pero para eso está recogida esa voluntad en los mecanismos propios de lo que implica el cambio de residencia internacional, y así se le denomina. Para que haya un cambio de residencia internacional, la competencia exclusiva para recoger la voluntad de ambos progenitores se corresponde con un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, donde se toma en cuenta la voluntad de ambos mediante un acuerdo. Si este acuerdo ocurre, lo que propicia o lo que decide el tribunal es una homologación del acuerdo de cambio de residencia internacional, donde además lleva implícito todas las regulaciones propias para proteger los derechos del niño, tales como de qué manera se va a llevar a cabo toda la manutención de ese niño en ese otro país, por lo cual el obligado en manutención queda allí fielmente determinado cuál es su aporte y de qué manera y de qué modo se va a dar la manutención. Pero además de ello, si queda un progenitor atrás y como el niño tiene derecho a la frecuentación y a tener presente, aún y cuando esté en otro país, a ese otro progenitor que se queda atrás, se tiene que determinar lo que es el régimen de convivencia internacional. Ese documento puede ser por la vía del acuerdo, pero también puede ser por la fórmula contenciosa. Es decir, sé que el otro no está de acuerdo, sé que el otro no va a aprobar ni va a consentir ese cambio de residencia internacional, por lo cual he de demandar ese cambio y, por supuesto, en una litis, mediante una pugna, donde ambos tengan la oportunidad de demostrar cuál es la mejor decisión para la protección de ese niño, niña, adolescente, tendrá un procedimiento ordinario que se lleva igualmente en un tribunal de protección, en el cual hay 3 fases procesales para que en tal caso un juez de mérito, que es el juez de juicio, pueda emitir una decisión de fondo donde indica si declara al lugar o sin lugar la solicitud o la demanda de cambio de residencia internacional de ese niño, niña y adolescente o adolescente. Muy bien, estamos conversando entonces en la noche de hoy para recordarle a la audiencia que se está conectando en este momento con la doctora Isabel Barrera y su jurisdicción, donde ella ejerció la jurisdicción judicial, es en la jurisdicción del estado Lara. Doctora, antes de comenzar, no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook y Twitch. Y también por las redes sociales de la doctora, que es abg.Isabel Barrera, abogado Isabel Barrera, tanto en Instagram como en YouTube. Doctora, otra pregunta que tengo aquí, una inquietud. ¿Y eso constituye un delito?
Como tal, La no. sustracción del niño. No. Muchas veces ocurre la confusión y asumen que, bueno, esto se trata de un secuestro internacional. De hecho, a nivel de algunos estados se le da esa denominación. Sin embargo, dentro de nuestra normativa en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, cualquier retención, sea esta una retención indebida de carácter doméstico, es decir, dentro del territorio nacional, o sea, de esta índole, como implica una sustracción de un niño, niña, adolescente del país hacia otro país, estamos hablando de que efectivamente toda esta situación, todas estas acciones que emite o hace uno de los progenitores o quien tenga la representación, que podría ser alguien que tenga la colocación familiar, implica que afecta las relaciones familiares. ¿Ok? Además de que si hay con ocasión a ese tránsito ilícito, a la comisión de un hecho punible de forma paralela, no necesariamente este evento implica un delito, se puede dar la comisión de un hecho punible, pero como tal, la sustracción internacional afecta a las relaciones familiares al punto de que después, en un procedimiento por separado, donde pueda haber, digamos, todas las garantías del debido proceso, se pueda intentar con ocasión a que ocurrió la sustracción internacional y que se haya dado, por supuesto, el retorno ya del niño, el retorno efectivo, se pueda dar, por ejemplo, una privación de la custodia, una modificación de la custodia, una privación de la patria potestad, siempre y cuando se valore la gravedad de lo que se suscitó con ocasión de este tránsito internacional derivado de la sustracción de ese niño. Pero se me puede ser delito siempre que el que sustrajo al niño esté subsumiendo su conducta en un tipo penal. Es decir, cuando hablamos de subsumir, que esa conducta que se despliega encuadre en un tipo penal. Por ejemplo, que pueda suceder que hayan cometido un hecho punible aquí en Caracas, tanto de resultado material, como por ejemplo un homicidio, por ejemplo, como también un resultado de mera actividad, como lo que es el tráfico de sustancias psicotrópicas. Sí, pero esas son situaciones que no atienden directamente a la situación de la sustracción. Cuando me refiero que de una u otra manera, con ocasión al tránsito ilícito, ocurra la comisión de un delito, es por ejemplo que se haya hecho uso de un documento forjado, es decir, un documento falso para evidenciar que hubo un consentimiento que es inexistente. Claro. Evidentemente, cuando estamos haciendo uso de un documento que no existe o que fue forjado, estamos hablando de que pueda esa conducta encuadrarse o subsumirse en un hecho punible. Ahí sí puede ocurrir con ocasión a algo complementario la comisión de un hecho punible. Que por ejemplo, que falsifiquen la firma de un funcionario público. Exacto, que se diga que sí hubo un acuerdo y ese acuerdo nunca se suscribió, nunca fue emitido por un tribunal de la República y que haya presentado una sentencia, la autoridad migratoria fue cauta al darle credibilidad a un documento que nunca fue emitido por la autoridad competente. Fue suspendido de su buena fe. Exactamente. Ok. Doctora, ¿y qué debe hacer un progenitor? Cuando hablamos de progenitor estamos hablando del padre o de la madre que le hayan sustraído a su hijo o a su hija, sí, o a un adolescente. Aquí es muy importante hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y para darle una generalidad, el progenitor que fue sorprendido con la sustracción desconoce las alternativas que tiene para buscar el retorno de su hijo de forma inmediata. Y muchas veces, si se quiere, hay con su omisión o su inactividad, está propiciando en el transcurso del tiempo como una aceptación tácita de ese cambio de residencia internacional no autorizado. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones hay la sustracción internacional sin ningún tipo de documento. Es decir, se llevan al niño y no hay nada que lo autorice. Y por lo pronto, evidentemente, con ello no hubo el pase por la autoridad migratoria, lo que normalmente, comúnmente se denomina salió por trocha. Salido por trocha, sí. Exacto, que es el común denominador, lo que vulgarmente se refiere por allí. Sí. En otro
punto puede ser que use un documento que no fue emitido por una autoridad competente, como les estoy refiriendo con anterioridad, un documento forjado. O por el contrario, si hay un documento emitido por una autoridad, pero que no tiene el fin que se corresponde directamente con la figura del cambio de residencia internacional. Es decir, usted, por ejemplo, el progenitor me autorizó un viaje, pero es un viaje recreacional con una fecha de ida y con una fecha de retorno. Y a pesar de que tenía una fecha para retornar al país, no se hizo efectiva ese retorno. Por lo cual, evidentemente, estamos hablando de que ese progenitor consintió un fin y este progenitor le dio otro fin distinto. O como ocurre con el ejercicio unilateral de la patria potestad, un ejercicio que permite que en solitario uno de los progenitores de forma temporal pueda decidir algunas cosas respecto del niño, pero en modo alguno un ejercicio unilateral de la patria potestad permite o autoriza un cambio de residencia internacional, porque aun y cuando hay un ejercicio unilateral de la patria potestad, esto no limita ni restringe la posibilidad de que el otro progenitor pueda decidir sobre el destino. Estoy hablando de la residencia del niño, niña o adolescente. Entonces, teniendo estas tres condiciones, si un progenitor sabe que su hijo fue sustraído, es decir, fue hacia otro país en compañía de uno de los progenitores y no autorizó, sea con cualquiera de estas tres condiciones, estamos hablando de que se está configurando la sustracción internacional de un niño, niña o adolescente. El hecho, hay mucha, en ocasiones, pasividad de resignarse a que, bueno, se lo llevó, estamos hablando, por dar un ejemplo, es la progenitora, decidió llevárselo y ahora yo no puedo hacer nada, y desconocen cuáles son las alternativas apropiadas para procurar la inmediata restitución del niño, niña o adolescente al país, tiene que intentar, en este caso, el procedimiento de restitución internacional. Un procedimiento que es de carácter de derecho internacional privado, y es un procedimiento que no, cuando estamos hablando de un niño sustraído del territorio de Venezuela, no se debe acudir a un tribunal de protección de niños, niñas, adolescentes, como tampoco a ninguno de los otros órganos del sistema de protección de niños, niñas, adolescentes. Eso es una práctica equivocada y errada que en algunas ocasiones los colegas, por desconocimiento preciso de este procedimiento en específico, orientan y que hace o genera una lesión en el tiempo para ese progenitor que se siente defraudado en su buena fe. Cuando estoy hablando de esto, es muy importante tomar en cuenta un punto relevante a nivel de derecho internacional privado. Para que se configure residencia como término jurídico, es necesario entender que un domicilio de carácter internacional se configura después del transcurso de un año continuo siguiente desde el momento en que esa persona ingresa a ese otro territorio nacional. Y cuando estamos hablando de un niño, niña o adolescente que es sustraído del territorio nacional, ese progenitor que tiene la posibilidad de requerir la restitución internacional cuenta con tan solo un año. Si transcurre el año y no solicitó materialmente lo que es la restitución internacional, ya no tiene la posibilidad de hacer este requerimiento. Es muy importante también tener en cuenta que se debe acudir únicamente al órgano administrativo de carácter internacional, que es la autoridad central, así se le denomina, es el órgano administrativo para todos los efectos de derecho internacional privado, y que tiene su sede centralizada, como corresponde con todos los estados, en la ciudad de Caracas. Estoy hablando de cuando corresponde, me refiero a la capital de la República. No hay descentralización en este órgano administrativo y está en Cancillería. Ese progenitor debe acudir a este órgano, hacer la solicitud. Hay una serie de planillas y de recaudos necesarios para poder determinar de que estamos ante una sustracción internacional y que conforme al tratado internacional, en este tratado se llama Tratado Internacional de la Haya sobre sustracción internacional de menores,
independientemente de que sabemos los especialistas en materia de protección que no se debe hablar de menores, pero como estamos hablando de un tratado internacional del año 80, sí se le ha denominado, y evidentemente quienes conocemos de la materia debemos en todo momento hablar del término adecuado, que no es peyorativo, como es el de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se debe acudir a ese órgano administrativo con el ánimo de verificar cuáles son los recaudos necesarios y además de ello ver todas las planillas. Conforme al Tratado Internacional, ese solicitante, progenitor o la persona que cuenta con la representación jurídica de ese niño, niña, adolescente, no es necesario que se haga acompañar de abogado o de especialista. Sin embargo, como me dedico al área académica y este es un tema que me interesa mucho y del cual he tratado de formar y divulgar porque se conoce muy poco sobre este contenido, lo más recomendable es que precisamente cuando se haga este expediente o se haga esta solicitud, porque es un armado como tal, tome en cuenta el acompañamiento de un abogado especialista en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, o lo que normalmente desde el punto de vista académico se le denomina el especialista en derechos de familia y derechos de la infancia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que se lleve ante la autoridad central como la solicitud plena o completa de lo que implica la fórmula de que aquí hubo una sustracción, por lo cual pide una restitución internacional, debe estar lo suficientemente blindado y que lleve consigo toda la situación jurídica que suscitó lo que se corresponde con la sustracción internacional. Por dar un ejemplo, y ya les referí con anterioridad, si fue que yo autoricé por una notaría el viaje recreacional con una ida y un retorno, evidentemente voy a hacer el acompañamiento del documento expedido por la notaría. Si la autorización se emitió a través de un tribunal de protección, voy a acompañar lo que es el documento del acuerdo de la autorización de viaje para demostrar que yo lo que autoricé fue un viaje recreacional con un retorno que no se cumplió por parte del progenitor con el cual el niño viajó. Entonces, esa es una figura jurídica que tiene que estar acompañada entre la documentación y que en muchas ocasiones, si no se hace alusión a esto, para el momento que ese procedimiento sea sustanciado por un tribunal de familia del estado donde se encuentra en este momento el niño, niña, adolescente, desconocerá, por supuesto, la situación o el contexto a través del cual se dio la sustracción internacional. Estamos conversando con la doctora Isabel Barrera. Disculpe, doctora, se me olvidó decir que también la doctora es docente universitaria. Ahora, eso es en el caso que sustraigan a los niños de Venezuela, como vimos en el 2016, 2017, 2018, que la gente, producto de circunstancias que todos los venezolanos conocemos, vivimos, somos testigos instrumentales de esos hechos que sucedieron, salieron con sus niños y con sus niñas de forma repentina y como fuera, pues, se fueron. Okay. Pero ahora, supongamos que esta pareja salió por los canales regulares, documentación debidamente otorgada por los órganos competentes para que ese niño saliera. Se restablecieron, tuvieron suerte, probaron suerte y tuvieron suerte en el exterior. Y ya tienen residencia en el exterior. Pero entonces de repente el papá o la mamá deciden venir a Venezuela de vacaciones. O deciden venir por una circunstancia. Y el niño se queda en Venezuela, porque después la madre o el padre dice, no vamos a quedar en Venezuela. ¿Qué debe hacer el padre o qué debe hacer la madre para
lograr la restitución de la niña o del niño que está ahora en el exterior con residencia estable. Establecida, sí. Ahora, es al contrario, porque estamos hablando del niño y del niño, pero entonces ahora, como estamos hablando de la restitución del niño a nivel internacional, ahora el padre está legalmente afuera, el venezolano, y la venezolana está afuera. Y entonces ellos están estables, pues, pero en un momento determinado, el padre o la madre deciden venir a Venezuela de vacaciones, con un fin, y vienen permisados. Y el niño se queda, el padre decide o la madre decide quedarse en Venezuela. O en el intercrímenes, él tenía pensado hacer eso. Perfecto. ¿Qué debe hacer entonces el padre que está afuera? Para abordar este planteamiento que hace el doctor, que es la otra cara de la moneda en materia de restitución internacional, vamos a cerrar un poco la idea de lo que les refería sobre cuando el niño es sustraído de Venezuela. Se hace la solicitud en autoridad central, se arma, digamos, el expediente, autoridad central venezolana, y por supuesto hay que indicar cuál es el paradero actual del niño, es decir, la residencia habitual suele ser o es la venezolana, y entonces ¿cuál es la residencia actual? Es dónde acudió ese progenitor con el niño que sustrajo. Y entonces autoridad central venezolana se pone en contacto con la autoridad central de ese otro país, recibe ese armado expediente que les referí, y esa autoridad central de ese otro país, llámese por decir México recibe, esa autoridad central va a remitir el expediente al tribunal de familia, o como se le denomina en aquel país, de la jurisdicción o de la circunscripción judicial donde se encuentre ese niño, niña, adolescente, y conforme al procedimiento que tenga en materia de familia, se va a llevar a cabo una sustanciación del procedimiento. Conforme al tratado internacional tiene que ser un procedimiento breve, célero, inmediato, porque la procura es que efectivamente haya el retorno del niño de forma inmediata. No se va a verificar si hay condiciones para que se dé un cambio de custodia, para que haya, si fue o no de una u otra manera, eso no se va a observar. Aún y cuando hay, digamos, excepciones es decir, el no retorno del niño, eso le correspondería al progenitor que sustrajo demostrar que hubo condiciones. Pero estas condiciones son excepcionalísimas como para justificar o generar una excusa del por qué, aun y cuando pudo haber tenido el consentimiento del progenitor o la autorización de un tribunal de la República, así no lo hizo. Eso es desde el punto de vista de lo que he referido sobre la sustracción de un niño del territorio nacional. Cuando estamos hablando del ejemplo que nos está diciendo el doctor, que también es muy interesante en el sentido de que es lo que vamos a palpar y ver acá en un tribunal de protección, implica no solamente la sustracción de un niño ni adolescente de otro país que haya ocurrido de parte de uno de los progenitores integrantes, sean estos ambos venezolanos o uno venezolano, otro extranjero, o sean ambos extranjeros, y el niño, niña, adolescente sea venezolano, que nació acá y bueno, está ya residiendo hace algunos años fuera del país, o sea un niño que nació en ese país, así sus padres sean ambos venezolanos, o mixtura extranjero-venezolano o ambos extranjeros, podrá solicitar la restitución internacional de ese niño desde el territorio venezolano, que es donde se ha traído al niño, a su lugar de residencia habitual. ¿Qué es lo que corresponde? La misma explicación que di cuando un niño se sustrae de Venezuela. Ese, por ejemplo, mexicano casado con una venezolana, nace el niño en México y después de 4 años de relación estable de pareja, pero resulta que hubo algún tipo de desavenencias en la pareja y decide la progenitora: retorno con mi familia a Venezuela y me llevo mi hijo, y ese mexicano no autorizó. Ese mexicano puede intentar la restitución internacional y va a acudir a la autoridad central mexicana para hacer esta misma solicitud de restitución internacional. Una vez que esa autoridad central mexicana se comunica con la venezolana y llega ese expediente acá, si por decir algo el niño se encuentra junto a su madre en el estado Guárico,
entonces la autoridad central venezolana va a remitir la solicitud de restitución internacional al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso en función de mediación, sustanciación y ejecución del Estado Guárico, de la ciudad en la cual se encuentra el niño. Y una vez que llegue el expediente, le hacen una notificación a la progenitora, la ponen a derecho de que se inicia el procedimiento de restitución internacional. Aquí debo hacer una pausa para comprender que conforme a toda la materia de protección de niños y adolescentes, todo se debe llevar cuando es contencioso por el procedimiento ordinario que está previsto a partir del artículo 450 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, como estamos hablando de un procedimiento que conforme al Tratado Internacional exige celeridad, que haya la inmediata restitución del niño ni adolescente, aun y cuando hubo orientaciones por parte de la Sala Constitucional en distintos pronunciamientos jurisprudenciales de larga data en materia de restitución internacional, en el año 2017 se dictó una resolución que implica e indica, digamos, un procedimiento adjetivo que es sumamente rápido, donde los lapsos son reducidos y donde, por supuesto, hay unas orientaciones propias y particulares y especialísimas en materia de restitución internacional, como es que, por ejemplo, no se ordenen evaluaciones a través del equipo técnico multidisciplinario. En este caso, generalmente suelen ocurrir con especialistas en psicología, en psiquiatría, a nivel de derecho y de trabajo social. Esto que suele ser habitual en causas contenciosas, complejas, en materia de protección de niños y adolescentes, en materia de restitución no ocurre así. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a valorar ni vamos a evaluar si hay un cambio de residencia. Aquí lo que se va a verificar es si efectivamente hubo una sustracción internacional, si por el contrario quien sustrajo dice que se encuentra dentro de una causa de excepción, tendrá la posibilidad de demostrar con la documentación que tenga en lo inmediato que efectivamente se encuentra dentro de esta fórmula de justificación. Si no es el caso, el juez de mérito debería de dictar de inmediato al lugar la solicitud de restitución internacional y la entrega inmediata del niño. Este es un procedimiento que está diseñado para que prácticamente transcurra a lo largo de tan solo un mes continuo siguiente desde que inicia el procedimiento en materia de restitución internacional. Y en este sentido es importante aludir el hecho de que conforme a la diáspora se ha verificado que efectivamente con este retorno que se ha dado en los últimos años de gran parte de la población venezolana que está volviendo a Venezuela, se está evidenciando este tipo de fenómenos donde no hay, digamos, el retorno de ambos progenitores junto a su niño, niña o adolescente, lo cual ha propiciado un alto elevado de solicitudes de restitución internacional, fenómeno que antes no se veía y que podría ser incluso aún mayor el número de solicitudes en materia de restitución internacional siempre y cuando se conociera todo esto que les estoy explicando, de tal forma que muchas veces pasa de ser desapercibido el fenómeno por desconocimiento, por no conocer efectivamente de las alternativas con las cuales se cuenta para solicitar la restitución internacional. El consejo fundamental es, sí, estamos hablando de un progenitor solicitante de restitución internacional, sea venezolano o extranjero, que se encuentra en el exterior y requiere que el niño, niña, adolescente sea retornado a su residencia habitual en ese otro estado, busque un especialista en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero aún más en este nicho, si se quiere, reducido o segmentado de quienes conocen de la materia de restitución internacional. Y a su vez, si el niño, niña, adolescente fue sustraído de Venezuela, que fue el primer caso que les referí, es importante no solamente que al momento de que se haga la solicitud lo haga un especialista, sino a su vez que cuando ya esto se esté llevando por un tribunal de familia en ese otro país, ese progenitor que se encuentra en Venezuela se siga acompañando de un especialista en la materia de protección de niños ni adolescentes. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si conforme al Tratado Internacional, ese otro estado me debe proveer de un abogado especialista y que es gratuito,
es importante entender que aun y cuando el juez conoce el derecho y a su vez el abogado especialista conoce el derecho nacional, desconoce las particularidades propias del derecho interno, por ejemplo, venezolano en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y aun y cuando hay figuras análogas, no necesariamente todo el tiempo tienen el mismo alcance y las mismas dimensiones, por lo cual es importante que ese abogado que se encuentre, por ejemplo, si el niño tiene residencia actual, el niño sustraído en Chile y ya el procedimiento de restitución internacional solicitado desde Venezuela se encuentra en el Tribunal de Familia chileno, y ese abogado que me provee el Estado en materia de restitución internacional pueda estar de una u otra manera asesorado por el abogado venezolano explicándole, por ejemplo, no, en Venezuela se requiere una autorización expresa distinta cuando se trata de un cambio de residencia internacional, que no es lo mismo que autorizar un viaje, por decir algo. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de crianza? Cuando estamos hablando de que efectivamente confluyen o no las decisiones propias de la patria potestad cuando se tiene, por ejemplo, un ejercicio unilateral de la patria potestad, que no haya confusión y que efectivamente esa persona, ese abogado defensor, que por ejemplo en Venezuela, si fuera el caso de la restitución que se lleva en un tribunal de familia venezolano, se le atribuye al solicitante de restitución que se encuentre en ese otro país de un defensor público que esté digamos, orientado al conocimiento del tratado internacional. Y es muy importante también tener en cuenta que no es tan solo limitarse a conocer sobre el tratado internacional, sobre esta resolución que dictó la Sala Plena en materia del procedimiento para la restitución internacional, que fue del año 2017, sino además conocer todos los informes explicativos orientadores que se han dado a nivel internacional en materia de restitución internacional, conocer la jurisprudencia patria, como también conocer la jurisprudencia a nivel de derecho comparado, de tal forma de proveerle la mejor, digamos, asistencia jurídica al solicitante de restitución, si fuera el caso de un niño sustraído de Venezuela, o al solicitante de restitución, si es un niño sustraído desde otro país que ahora, temporalmente, en principio, se encuentra en Venezuela. Muy bien, doctora. Muy bien. Yo recuerdo sobre esa resolución del 2017, claro, estaba ahí, que el presidente para ese momento, el doctor Michael Moreno, convocó a una sala extraordinaria y la sala de casación social, ellos hicieron una explicación técnica. Exacto. Con varias jueces y juezas del área y por la problemática que se estaba presentando por el tema complejo que estaban sustrayendo los niños. Muy sensible y complejo. Era muy sensible, sí. Entonces, ellos hicieron una explicación técnica, densa, ajustada a la realidad que en ese momento requería. Hicimos esa resolución y esa resolución se construyó. Claro, la resolución la llevaba la Sala de Casación Social en ese momento. Y sus integrantes hicieron la explicación correspondiente. Todos uno de ellos, el doctor Gavidia, que están ahorita, que preside la sala, hizo su explicación, su posición, pero también hizo la explicación la doctora Marjorie Calderón, el doctor, la doctora, bueno, los distintos magistrados que presentaron. Me acuerdo porque fue una explicación muy densa que le hicieron a todos los integrantes de la sala plena la necesidad de aplicar esa resolución. Sí. Y fue expedita por el tema que se estaban llevando los niños, incluso vulgarmente hablando, por las trochas. Sí, realmente desde el punto de vista de lo que es los pronunciamientos que hubo en restitución internacional de la Sala Constitucional, nos indicaba, en este caso, para ese entonces yo estaba en el rol de juez, que se aplicara el lapso mínimo que estaba diseñado en el procedimiento ordinario
para lo que correspondía a restitución internacional. Pero aún así, o sea, por ejemplo, el procedimiento ordinario para cualquier materia de protección de niños y adolescentes debería de transcurrir normalmente para cualquier proceso a lo largo de 6 meses. Cuando aplicamos los lapsos mínimos, esto se reduce aproximadamente a 3 meses y medio. Y el estudio que se hizo, que es lo que el doctor nos está planteando desde el punto de vista procesal, aun y cuando había esta reducción, se convertía en insuficiente, por lo cual se hace el dictamen de este diseño procesal para la materia específica de restitución internacional y siempre y cuando se haga la notificación lo más rápido posible desde el momento que llega de la autoridad central al Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes, lo que es la solicitud, debería de tenerse una decisión definitiva dictada por el juez de juicio de protección a lo largo de aproximadamente un mes. Evidentemente hay la posibilidad de que haya apelación y a su vez que sobre la decisión que emite ese Tribunal Superior de Protección de Niños y Adolescentes, la posibilidad de un amparo, porque incluso está cerrada la oportunidad del recurso de control de legalidad como el recurso de casación social, que son los recursos propios de la materia social de protección de niños, niñas y adolescentes. Está, por sobre todas las cosas, el interés superior de la familia, del niño. El interés superior del niño y también el interés de la familia, de conservar la familia. Por eso. Bueno, mi estimada doctora Isabel Barrera, Sí. creo que estamos llegando ya al final. Gracias por aquellos que se están conectando y se han conectado. Y tenemos aquí un repertorio de preguntas para la doctora. Bueno, que el equipo de producción la está respondiendo y algunos pues se la vamos a otorgar para que, con gusto les contesto. para que la valoremos en su momento. Lealtad Venezuela. Hemos llegado entonces al final del programa para despedir. Y gracias, doctora, por su intervención, su valiosa intervención académica, de experticia, de experiencia y que le brinde a la colectividad y también a los profesionales del derecho, que esa materia es muy compleja, es muy especial. Gracias, de verdad, por aportarnos a nosotros. Gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de participar, de visibilizar un tema tan importante como es la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, además de dar cabida a que el colectivo en general pueda conocer de estas materias tan importantes y que en la medida de lo posible, cuando se tenga conocimiento sobre, digamos, todas estas alternativas, tendrán mayores oportunidades de poder hacer las solicitudes correspondientes. Así es, doctora. Bueno, gracias a la audiencia. Hemos llegado al final del programa y bueno, da para más, doctora. Sí. Pero el tiempo apremia. Hasta una nueva ocasión. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hoy es jueves de jurídico y lo hemos compartido con la doctora Isabel Barrera. Gracias a todos y a todas. Bendiciones. Que estén bien.